nombre es Daniela Blandón Ospina, estudiante del pregrado profesional en seguridad y salud en el trabajo, y el día de hoy vengo a exponer la presentación final correspondiente a la materia análisis de datos aplicados a la seguridad y salud en el trabajo. Esta presentación es en conjunto con mi compañera Manuela Fajardo y vamos a exponer las unidades vistas dentro del semestre, siendo estas la unidad 1, conceptos básicos de la estadística; la unidad 2, medidas de tendencia central; unidad 3, medidas de posición; y la unidad 4, correspondiente a probabilidades. Tenemos como tal la introducción de nuestra presentación y dice que en el trabajo se mostrará lo aprendido en las 4 unidades de la materia, y también se ejecutarán algunos ejemplos llevados a la vida cotidiana y algunos que aplican al contexto laboral, demostrando la aplicación pues de la seguridad y salud en el trabajo y cómo nos pueden servir todos estos temas vistos relacionados con la carrera. Mi nombre es Manuela Fajardo y les voy a explicar la unidad 1. La unidad 1 consistió en qué son los conceptos básicos de la estadística. Los conceptos básicos de la estadística principalmente los podemos definir como uno de los campos más importantes de las matemáticas, que se encargan de agrupar, analizar y ordenar datos, realizando tablas, gráficos, y por medio de ellos podemos también realizar encuestas para así poder tener una exacta conclusión. Las estadísticas se dividen en estadísticas descriptivas, que resumen y da presentación a los análisis de datos. En las estadísticas podemos encontrar los indicadores, que son los valores numéricos que nos ayudan a sacar conclusiones y analizar sobre una determinada situación. Las más utilizadas son la razón, el porcentaje y la tasa, con el fin de tener unos datos claros y exactos al momento de realizar una decisión o realizar algún proceso. Asimismo, podemos relacionar las distribuciones de frecuencias que no se clasifican y nos indica en cómo un conjunto de datos y observaciones se pueden organizar en diferentes grupos, las cuales las podemos relacionar en nuestra vida diaria y con una frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite en caso o sucesos en la frecuencia relativa, y se divide en frecuencia absoluta entre un número de datos. Bueno, también las estadísticas las podemos relacionar un poco con el entorno laboral, que es la seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante saber que estas las podemos aplicar, ya que en todo sitio de trabajo, tener un dato confiable para determinar y evaluar cuáles son los riesgos y peligros que se pueden alcanzar a obtener en el trabajo, y podemos planificar medidas preventivas. También por medio de estas ramas, en cuanto a seguridad, podemos llevar un control de una cantidad de accidentes en una empresa, sea general o por la cantidad de accidentes que podemos tener en un mes, en días o en años. Y podemos diferenciar con las estadísticas no solo la cantidad, sino también la gravedad. Por otro lado, también nos permite acceder y determinar el comportamiento de las barreras de control, realizar por medio de capacitaciones, charlas o refuerzos para evitar incidentes en un puesto de trabajo. Existen oportunidades de mejoramiento basadas en la integridad física y mental de los colaboradores, la cantidad de contingencias y percances que se dan en un estado determinado. Más que todo, las estadísticas y los conceptos básicos de estas los podemos relacionar en toda nuestra vida cotidiana y en todo lo que sea en un ámbito laboral, ya que con ellos podemos tener un punto exacto o un valor exacto, y poder así tener claridad cuáles son las causas o la cantidad de porcentaje por la cual se está pasando durante el trabajo o durante un momento en el cual se esté investigando. En esta unidad
Las propiedades estadísticas se dividen en proporciones, razón y tasa. Las proporciones es el número de veces que se presenta un valor o una característica con respecto al total de las muestras de la variable. La razón es la relación entre dos fenómenos independientes al rango, es decir, que va desde cero hasta el infinito, positivo. Y las tasas nos ayudan a comparar o analizar poblaciones entre sí y el comportamiento de diferentes aspectos de una población. Bueno, tenemos dos ejemplos. El ejemplo de razón, uno de los ejemplos es la razón. Bueno, la razón es una fórmula A sobre B en el cual en esta vamos a empezar a reemplazar, ¿cierto? Entonces dice, si tenemos en una empresa de helados 500 empleados y en esta misma empresa tenemos 83 máquinas de producción, la razón del empleado máquina será. Entonces vamos a reemplazar la fórmula que razón es igual a A sobre B y es decir que razón es igual a los empleados, o sea, la cantidad de personas que hay en la empresa, y la B sería la cantidad de máquinas, la cantidad de elementos que vamos a utilizar. Entonces se dice que si eran 500 empleados, entonces en cuántas máquinas. Entonces dice 500 empleados dividido 83 máquinas, esto nos da un 6. Entonces serían 6 empleados disponibles para cada máquina. Esa sería la razón como tal de este ejemplo. La proporción. Se dice que proporción es igual al número de eventos sobre la población afectada. Entonces, un ejemplo podría ser, en el año 2022 se diagnosticaron 4.661 mujeres y 6.991 hombres contagiados con el virus del COVID-19. ¿Cuál es la proporción de hombres con contagio de COVID-19? Entonces se dice A es igual a hombres contagiados por el virus, que fueron 6.991, y B, las mujeres contagiadas por el virus, que fueron 4.661. Entonces vamos a hallar cuál es la proporción. La proporción entonces se halla de la siguiente manera. A sobre A más B por 100. Proporción es igual a 6.991 sobre 6.991 más 4.661 por 100, y esto nos daría un total de 6.991 por 100 sobre 11.652, que esto nos daría un 60%. Entonces, la proporción de hombres contagiados por el virus del COVID-19 es un 60% como tal de toda la población. Bueno, en la tasa, un ejemplo de tasa de accidentalidad, se dice, en una empresa durante el año 2020 hubieron 480 accidentes con empleados lesionados y en ese año la cantidad de empleados que tenía la empresa era de 8.420. ¿Cuál es la tasa de accidentalidad en ese año? Entonces se dice que tasa es igual al número de empleados lesionados, que en realidad fueron 480 sobre empleados totales en ese año, que fueron 8.420. Estos dos valores los vamos a multiplicar por 1.000 y el resultado que nos dé sería el porcentaje. Entonces se dice que 480 dividido 8.420 nos da un 0,057 por 1.000, que nos daría un 57. Entonces sería que por cada 1.000 empleados en ese año, 57 personas fueron accidentadas con lesión. Esa sería la tasa de accidentalidad de este ejemplo. A continuación, vamos a hablar de la unidad 2, que son las medidas de tendencia central, y son la mediana, moda y media. Estas tres son las estadísticas más comunes matemáticas y tienen una gran importancia para poder determinar la tendencia central. Como podemos observar en la imagen, tenemos un diagrama donde se explica las medidas de tendencia central
y una pequeña descripción de cada una de ellas. Al otro lado de la imagen, pues también podemos observar en el recuadro blanco con verde cómo es su manera de descripción matemática. Los conceptos básicos son: la mediana es el valor medio o punto central en el que la mitad exacta de los valores del conjunto son mayores y la otra mitad son menores que ese valor. La moda es el valor más frecuente o el que más se repite en un determinado conjunto. Y la media es el promedio de todos los valores del conjunto. Tenemos entonces un ejemplo que está aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. Dice: vamos a calcular el ausentismo laboral por accidentes de trabajo en una empresa durante el último año. Entonces, ¿cómo aplicamos la media, la mediana y la moda? Decimos que para sacar la media podemos sumar todos los días de ausentismo laboral y dividirlos entre el número total de accidentes ocurridos durante ese año. La mediana: se ordenan los días de ausentismo laboral de menor a mayor y se debe encontrar el valor que se encuentre en el medio. Y para sacar la moda, debemos encontrar el valor que aparece con más frecuencia dentro del conjunto de datos. Entonces allí ya hemos aplicado los tres determinantes para conocer la estadística de estos accidentes. Así también se puede aplicar la media, la mediana y la moda a diferentes ejemplos dentro de la seguridad y salud en el trabajo. En la siguiente diapositiva encontramos los ejemplos de los gráficos, en donde nos dice que los gráficos nos ayudan a conocer datos en imágenes, tal como lo muestra en la imagen inferior, que fue sacada en Excel mediante fórmulas. Esta imagen tiene como base el ejemplo de tasa de accidentalidad de una empresa, donde podemos observar que ya está formulada según un indicador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el número de accidentes de trabajo en un periodo de tiempo sobre el promedio de trabajadores de la empresa durante un año. Entonces observamos el promedio de trabajadores durante el año y los accidentes ocurridos. Entonces, como tal, ya la fórmula que nosotros implementamos nos dice la frecuencia de la accidentalidad que puede ocurrir en el siguiente año. El gráfico lo que nos muestra es como tal los trabajadores que pasaron por la empresa durante el año 2022, el promedio pues, de trabajadores y los accidentes ocurridos durante ese año. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la unidad 3, que serían las medidas de posición, que serían cuartiles, deciles y percentiles. Son todos aquellos valores que nos permiten dividir un conjunto de datos en partes iguales y también conocido como cuantiles, con el fin de clasificar una observación dentro de una población o muestra. Como les dije al principio, pues se dividen en cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son los que se dividen las distribuciones en 4 partes iguales. Los deciles se dividen los datos en 10 partes iguales y los percentiles se dividen en 100 partes y a su vez se hace una equivalencia con los deciles y con los cuartiles. Bueno, también aquí les voy a hablar sobre lo que son las medidas de dispersión. Entonces, las medidas de dispersión nos dan a conocer qué tanto las variables se alejan del centro de los valores de distribución y con esta información podemos analizar y comparar y tomar decisiones. Entonces, este se enfoca en 3 puntos, que son la variancia, la desviación estándar y la coeficiente de desviación. La varianza son los promedios de las distancias al cuadrado entre los datos y la media y el promedio. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la variancia, y es decir, la raíz de la medida de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. Y el coeficiente de variación es la que proporciona la magnitud
de la media y se expresa en porcentaje. Bueno, tenemos un ejemplo que sería un ejemplo de medidas de posición donde dice, en el Hospital de San Francisco por semana atendemos 70 pacientes y debemos hallar cuál es la Q3, que sería el cuartil 3, la D2, que sería el decil 2, y la P33, que sería el percentil. En el cargo de las edades de los pacientes atendidos durante toda esta semana. Entonces se dice, ahí vemos una pequeña gráfica que es donde tenemos todas las edades de los pacientes que pudimos atender. Vamos a hallar cada una de las fórmulas y así vamos a tener como tal cuál es el resultado de cada uno de los cuartiles, deciles y percentiles. Acá podemos decir entonces que el cuartil 3 fueron 40, fue la edad 40, o sea, ahí con estas posiciones que estamos sacando, con cada una de estas vamos a definir como tal cuál es la edad promedio o la edad más atendida durante ese tiempo. Entonces se dice que en los cuartiles fueron entre los 40 años, en los deciles fueron entre 13 y 14 años y en los percentiles fueron entre 56 años. Entonces es así como tal el ejemplo, o sea, es primero tener una gráfica y así podemos ir sacando, eh, reemplazando las fórmulas, el, el cuartil, el decil y el percentil de este rango de edades. En la unidad número 4 nosotros vamos a hablar de probabilidades. Entonces se dice que la probabilidad es un cálculo matemático que evalúa algunas posibilidades de que exista una cosa cuando se interviene algo pues al azar. Tenemos la probabilidad objetiva, que es según el enfoque clásico y consiste en que cada uno de los eventos que comprenden una situación cualquiera o particular tienen la misma probabilidad de ocurrencia o es la relación existente entre la cantidad de eventos exitosos y la cantidad de eventos posibles. Tenemos un ejemplo aplicado también a la seguridad y salud en el trabajo, en donde nos dice que en un almacén de una obra hay 20 guantes de carnaza y otros 5 guantes de nitrilo. Entonces vamos a saber cuál es la probabilidad de que un trabajador escoja los guantes de nitrilo. Tenemos entonces la fórmula que nos dice que probabilidad de guantes de nitrilo es igual a 5, porque vamos a saber como tal el tema de los guantes de nitrilo sobre 20, que son los guantes de carnaza, y 5, que son los guantes de nitrilo. Entonces tenemos la suma total de lo que tenemos y esto nos da igual a 5 sobre 25 y simplificado nos da 1 sobre 5 para un total del 0,2%. Entonces la probabilidad de que un trabajador escoja un guante de nitrilo al azar es igual al 0,2. En la siguiente diapositiva tenemos la probabilidad objetiva de acuerdo al enfoque de frecuencia relativa, que consiste en la relación de eventos favorables obtenidos respecto al número de intentos totales. Como ejemplo, tenemos entonces que queremos conocer la ocurrencia de la probabilidad de accidentes de trabajo para el siguiente mes en una empresa, teniendo los datos de que ocurrieron 6 accidentes en 6 días diferentes en un mes de 30 días. La fórmula nos dice que probabilidad es igual a eventos ocurridos sobre eventos totales, reemplazando por los datos que ya conocemos para poder llevar a cabo la probabilidad, se dice que es 6 sobre 30, para un total igual del 0,2%.
entonces sería la probabilidad de ocurrencia de accidentes para el próximo mes es igual al 0,2%. Bueno, y por último, pues como vimos en todo el video, las 4 unidades que vimos en la competencia de análisis de datos aplicada a seguridad y salud en el trabajo, nos queda como conclusiones. Primera, las estadísticas pueden ser una gran ayuda para encontrar datos importantes en el campo de aplicación de la seguridad y salud en el trabajo. Segunda, las estadísticas ayudan a llevar una trazabilidad de un sistema para ser evolucionado en diferentes ámbitos laborales. Tercera, las medidas de dispersión y posición tienen una gran importancia en nuestro diario vivir y en el entorno laboral, ya que con el uso de estas nos permite conocer la variabilidad de una muestra y cuándo se requiere realizar comparaciones con las posiciones relativas de los valores de una variable. Y por último, las matemáticas y las estadísticas son muy importantes en el campo laboral de la seguridad y salud en el trabajo, ya que con ellas nos deja como conclusión el uso de estas para poder recopilar una base de datos puntual y así es importante en el momento de tomar en algún tipo de situación. Pues creo que de conclusión para todos es que las matemáticas, el hecho de que no las relacionemos con nuestra vida diaria, pues siempre vamos a necesitar un granito de ellas para poder llegar a un punto o a una conclusión en cualquier tipo de situación. Espero y pues todo quede muy claro. Muchas gracias.